Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pero antes, como siempre, vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y Padre, tu palabra dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Señor. Y pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que hoy, en la medida que vamos a estar estudiando la primera carta, la primera epístola de Pedro, Señor, de que tú nos permitas escuchar tu voz, Señor. Realmente no necesitamos escuchar la voz de un ser humano. Lo que necesitamos desesperadamente es escuchar tu voz, Señor. Así que te pedimos, háblanos, edifica tu pueblo, Señor. Somos tuyos. Glorifícate en nosotros y a través de nosotros. Amén. Ok, primera de Pedro. La última vez que nos reunimos, que empezamos la primera de Pedro, le hicimos un prólogo en donde vimos básicamente en forma general de qué se trata la primera de Pedro, y veíamos que el Espíritu de Dios en la primera de Pedro busca primordialmente equiparnos con la esperanza necesaria para que nuestro peregrinaje por este mundo de sufrimiento sea para nuestro beneficio en vez de nuestra ruina. ¿Por qué? Porque veíamos que la enseñanza bíblica no es si tenemos pruebas, sino cuando tengamos pruebas. Es algo que es seguro que vamos a tener pruebas en este mundo, y la realidad es que sufrir con o sin esperanza tiene resultados completamente diferentes y opuestos. Sufrir con esperanza da paciencia, lo cual produce santidad y vida eterna, mientras que sufrir sin esperanza produce frustración, una raíz amarga que produce corrupción y muerte. Así que es de suma importancia que tengamos esperanza en nuestros sufrimientos, y todos vamos a sufrir en este mundo. Eso es algo que no podemos evitar porque las pruebas son primordiales. El punto, vimos que la enseñanza principal de primera de Pedro es que tenemos que aprender a besar en vez de resentir la vara del Señor, su entrenamiento, los momentos difíciles por los cuales Él nos deja suceder. Porque las pruebas de sufrimiento son la herramienta que Dios utiliza para enriquecernos con tesoros eternos, enriquecernos en las cosas de Dios. Es a través de las pruebas que somos nosotros enriquecidos en lo que verdaderamente vale la pena. Si lo dejamos a nuestra albedrío, nosotros jamás escogeríamos ningún problema, pero resulta que moriríamos completamente pobres en las cosas de Dios. Sin embargo, el amor de Dios no es un amor consentidor, sino un amor perfeccionador, y Dios no va a dejar que pierdas o que nosotros perdamos nuestro tiempo en este mundo. Y veíamos básicamente que la bandera de Pedro con la cual debemos estar equipados es que Dios nunca dijo que va a ser fácil, sino que va a valer la pena. Dios nunca dijo que va a ser fácil, sino que va a valer la pena. Entonces, esa es la bandera de primera de Pedro, ciertamente. Y hoy estamos empezando ya el primer capítulo, los primeros versículos, y vamos a ver el capítulo 1, que no lo vamos a terminar hoy, pero el capítulo 1 trata primordialmente de nuestra salvación como la base de todo y para todo. Entonces Pedro primero habla aquí, y lo primero que habla es de nuestra salvación, que es la base de todo y para todo. Y vamos a ver en la parte de hoy que tiene primordialmente primero un saludo, donde vamos a extraer ciertos principios importantes, y después el enfoque es de que nuestra salvación, esta salvación que es la base de todo y para todo, primordialmente produce, ¿qué? Adivina, esperanza. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en los versículos 1 al 12, aunque hoy vamos a estar viendo nada más los primeros 5 versículos. Pero capítulo 1 habla de nuestra salvación como la base de todo y para todo. Y lo primero que vamos a ver es que nuestra salvación produce esperanza. ¿Ok? Y con eso en mente vemos ahí entonces en el versículo 1 de primera de Pedro capítulo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Entonces, ese es, digamos, el saludo que Pedro, con el cual Pedro empieza esta carta. No vamos a ir a ahondar mucho en la cosa de los detalles de Pedro, porque eso lo hicimos ya bastante en el prólogo. Si no lo vieron, está colgado en la internet, están exhortados a verlo. Pero lo primero que vemos ahí, y realmente, mira, es que la salvación nos hace extranjeros. Mira, lo primero que vemos es que la salvación nos hace, como dice el versículo 1, extranjeros.
La palabra ahí es perepidemos, que realmente no importa mucho cómo suena en griego, el punto es que es la palabra que significa que somos peregrinos o expatriados. ¿Cuál es el punto? Bueno, que básicamente la salvación que tenemos en Cristo nos hace extranjeros en este mundo, peregrinos. Filipenses 3:20 dice que nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Este mundo, en nuestra salvación, lo primero que vemos es que este mundo ya no es nuestra casa. Nosotros no pertenecemos acá, en este mundo, digamos, estamos de pasadita, ¿no? Y tenemos un propósito para estar acá, pero nuestro hogar ya no es acá. Nuestro hogar y nuestra ciudadanía está en el cielo. Y estamos aquí de peregrinos, de extranjeros, de expatriados, como que por un tiempo corto, y estamos de pasada. ¿Okay? Eso es lo primero que vemos. Después, otra cosa que vemos en ese saludo de Pedro es que el que recibe esta salvación de la cual estamos hablando es porque ha sido, mira, como dice en el versículo 2, elegidos según la previsión de Dios el Padre. El que recibe esta salvación es porque ha sido elegido según la previsión de Dios el Padre. ¿Cómo es eso? Pues sí, la Biblia habla de que todas las personas que van a creer han sido elegidos por Dios. Y eso es digamos, una doctrina. A veces mucha gente lo consigue un poco chocante, porque ¿cómo es posible? Pero la realidad es que es bíblica, está ahí. Pedro aquí habla de ello, Pablo lo habla en Efesios 1:4, dice, por ejemplo en Efesios 1:4 dice, Dios nos eligió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Entonces todo el que recibe esta salvación, o la salvación en Cristo, es porque ha sido elegido según la previsión de Dios. Y esa palabra Pablo, o mejor dicho aquí Pedro, nos habla de eso, del proceso, de cómo sucede, por qué y cómo. Dice que es según la previsión de Dios, y la palabra ahí es prognosis en el griego, que habla de conocimiento previo. Es decir, el punto es que Dios escoge a los que Él sabe que se van a arrepentir. Entonces Dios sabe. Es decir, Dios nunca se equivoca. Dios no puede decir, yo escogí a este, pero a la final no se arrepintió. Como que Dios hizo una mala escogencia, jamás. El punto, no dejen que estas cosas les vuelen la cabeza, porque no estamos, digamos, capacitados para entenderlo y como que dice, conciliar la realidad de que Dios es soberano y a la vez el hombre es responsable por sus actos, y sin embargo la Biblia enseña los dos, y la realidad es que, bueno, Dios sabe quiénes se van a arrepentir y Él los escogió. Si tú te arrepentiste, Dios te había escogido. Si no te vas a arrepentir, pues no estás escogido. El punto es que Dios es soberano, y la realidad es que Dios, a toda persona que ha recibido la salvación en Cristo, es porque Dios lo eligió y tiene su mano de amor sobre él. Aleluya, y nos gozamos de esa realidad. ¿Qué más vemos? En el versículo 2, por ejemplo, vemos que la salvación es mediante la obra santificadora del Espíritu. Fíjate como dice ahí en el versículo 2, mediante la obra santificadora del Espíritu. Según la predicción de Dios Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu. ¿Cómo así? Mira, los teólogos lo ven de esta manera, y yo les paso la información, pero dicen de la Trinidad, donde que un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y lo ven de esta manera, que el Padre se ingenia la salvación, el Hijo ejecuta la salvación en la cruz, y el Espíritu Santo es el que implementa la salvación en su gente. El Espíritu Santo implementa la salvación. Entonces, por eso es que Dios se ingenia la salvación, Jesucristo la ejecuta, y el Espíritu Santo es el que la implementa en nosotros, y es con el que tenemos contacto directo, el que obra directamente en nosotros. Y por eso probablemente es que Jesús dijo en Mateo 12:31 que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se les perdonará a nadie. ¿Por qué? Porque después de todo, el Espíritu es el que testifica de Dios. Más, Jesucristo mismo lo dijo en Juan 15:26, que cuando venga el Consolador, hablando del Espíritu de Dios, que yo enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad, que procede del Padre, y dice, Él testificará acerca de mí.
¿no? El punto es el siguiente, que no hay esperanza si el Espíritu de Dios no obra. No hay esperanza si el Espíritu de Dios no obra. Y si el Espíritu de Dios obra y nosotros rechazamos una y otra vez su obra, llega un momento en que se pierde toda esperanza. Es como decir, nadie llega al Padre, nadie llega a Jesucristo, a menos que el Padre lo traiga a través de su Espíritu. Y si nosotros negamos el único que nos puede verdaderamente llevar a la salvación, entonces perdemos la esperanza de salvación. Pero el punto es que es el Espíritu de Dios es el que implementa la salvación, el cual debemos estar siempre sensibles para obedecer en todo momento. ¿Qué más vemos? Mira, el próximo punto que veo ahí es que la salvación se implementa a través de obediencia a Jesucristo. La salvación se implementa a través de obediencia a Jesucristo. El versículo 2 dice, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Mira, Hebreos 5:9, mira cómo lo pones. Y consumada su perfección, Jesucristo llegó a ser autor de salvación eterna para quienes, para todos los que le obedecen. Entonces, el punto claro es que no hay verdadera salvación sin arrepentimiento, sin obediencia, porque es a través de la obediencia que se implementa nuestra salvación. ¿Ok? ¿Qué más vemos? En el versículo 2 vemos otro puntito aquí que dice que es una salvación que es progresiva. Es una salvación que es progresiva. Eso lo vemos en el final donde dice que abunden ustedes la gracia y la paz. Que abunden ustedes la gracia y la paz. En la Reina Valera lo dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo así? Mira, el tema es muy sencillo en ver lo siguiente, de que en nuestra salvación estamos supuestos a ir creciendo. Nuestra salvación es algo estancado, que simplemente recibiste al Señor y ya no vas al infierno y ya. No, es un proceso de crecimiento y Pedro habla aquí de que gracia y paz os sean multiplicadas. La palabra es pleitino, multiplicar o aumentar o que vayan creciendo, que va creciendo. Después de todo, el Pedro mismo, como vamos a ver dentro de bastantes semanas cuando terminemos la segunda de Pedro, al final, el último versículo de la segunda de Pedro, cuando Pedro ya se está despidiendo por completo, ¿qué es lo que dice al final? Más bien crezcan en la gracia. El verbo es crezcan. El verbo operativo, la palabra operativa es crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y por siempre. Amén. Entonces, nuestra salvación es una salvación que es progresiva, que está supuesta a ir, digamos, creciendo y aumentando en nuestras vidas, y ese es el propósito por el cual estamos aquí. Ese es el proceso de paso que se llama santificación en la Biblia, es el proceso mediante el cual la salvación y toda la provisión que Dios nos ha dado en Cristo es instalada en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Por los siglos de los siglos. ¿Ok? Bueno, entonces, eso en cuanto al saludo. ¿Ok? Bastante comida espiritual ahí en cuanto al saludo. Acuérdense que mis notas están disponibles para el que quiera. Si lo dije muy rápido, pero bueno, anoten si no. Pero las notas mías están disponibles, cualquiera me da su correo electrónico y yo se las mando. El punto principal ahora, que el cual vamos a pasar, los versículos 3 al 5, Pablo, o mejor dicho, Pedro, voy a decir Pablo bastante porque hemos venido estudiando Pablo, ahora estamos en Pedro, pero bueno, Pedro, lo primero que nos va a decir acá, y vamos a ver, lo que ya vimos, que nuestra salvación es una salvación que da esperanza. Nuestra salvación es una salvación que da esperanza, y eso es lo que vemos del versículo 3 al 12, pero hoy vamos a ver del 3 al 5. Mira lo que dice, y lo leo. Versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Esperanza viva. Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Wow, mira, aquí vemos la emoción de Pedro cuando está empezando y dice, alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque no es cualquier Dios, es el Padre de Jesucristo, y no es cualquier Jesucristo, es Jesucristo de la Biblia. Estamos hablando del Dios de la Biblia.
Dice que por su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Fíjate que ahí puse, mira, que es una esperanza o una salvación que da esperanza. Y esta esperanza es una esperanza viva. Una esperanza viva. Ok, cuando estuvimos estudiando el prólogo estudiamos lo que es esperanza, pero vamos a repetir un poquito. Esperanza en forma, ¿qué es? En forma, digamos, formal, ¿qué significa? Bueno, la esperanza es lo contrario al miedo. Esperanza es expectativa confiada del bien que está por venir. El miedo es lo contrario, es expectativa confiada de que el mal está por venir. Bueno, esperanza es expectativa confiada del bien que está por venir. Una actitud de corazón que dice algo bueno va a salir de esto. Una actitud de corazón que dice este dolor no es para siempre. ¿Okay? Y es una esperanza de vida eterna. Lo que tenemos con nuestra salvación es una esperanza de vida eterna. Hemos visto básicamente que vida eterna es tu capacidad de conocer a Dios. Esperanza de vida eterna es una esperanza de conocer a Dios aquí en este mundo y en el siguiente de una manera completa. Un futuro disfrutando de Dios. Esta es nuestra esperanza, que de paso vamos a ver que es nuestra herencia. Una esperanza viva. ¿Por qué una esperanza viva? Porque es una esperanza que va creciendo. ¿Se acuerdan que le hemos dicho que se multipliquen porque va creciendo? No es una esperanza que está en un plató y que se queda la misma, no, sino que es una esperanza que día a día va cada vez creciendo más. Es una esperanza viva. Yo no sé, la palabra habla de los que están sin Jesucristo, están sin esperanza en este mundo. Porque la verdad es que y yo recuerdo mi ejemplo personal, y lo típico es que cuando tú eres chico, tú crees que, bueno, cuando eres niño yo voy a ser astronauta, yo voy a ser, tú sabes, el más bacán, voy a ser presidente del mundo, y naces y tienes hartas esperanzas, pero la vida sin Dios eventualmente termina y ya cuando eres mayor, bueno, yo me conformo con ser ingeniero. No, vamos a ver, ¿no? Y después empiezas a tener hijos, y no sé cuánto, me conformo con poder pagar las cuentas. Y lo que sucede es que tu esperanza va más bien es disminuyendo, y cada día, y al final de tu vida yo me conformo con tener donde caerme muerto. ¿No? Pero con Jesucristo, sí, porque la vida se va deteriorando y nacemos con altas expectativas, pero depende de donde hayas crecido, pero si creciste en un hogar relativamente sano, típicamente es así, pero si vemos que en la vida cada día se van apagando nuestras ilusiones. El peso de la realidad nos agobia hasta que llega Jesucristo a tu vida. Y en ese momento vas y ¡pum! Ok, ahora es para arriba y esa línea de crecimiento no para hasta la eternidad. Yo estaba hablando el otro día con el grupo que nos reunimos los jueves. Imagínate cómo estaba tu vida cuando llegaste al Señor. Yo llegué al Señor a los 34 años, mi vida estaba en declive, estaba deteriorándose palpablemente. Y eso eran 34 años nada más. Imagínate 340 años así. Olvídate de 340 años, ponle 3.400 años deteriorándote. Ponle 1.000.000 de años más tarde, o sea, la miseria, pero con el Señor es para arriba. Entonces ahora tenemos un acceso que es una esperanza viva que va creciendo. Y a lo mejor no mejoras mucho de un año para otro, pero mejoraste algo, ¿verdad? Bueno, imagínate eso, multiplícalo por 1.000.000, ya, ¿no? Tenemos una esperanza viva, porque una esperanza que va creciendo, una esperanza que no está muerta, digamos, estancada, sino que cada día, en la medida en que pasamos tiempo con nuestro Señor, en su palabra, a través de su Espíritu, va llenando nuestro corazón cada día de más y más y más esperanza, mediante la cual terminamos siendo, como dice Santiago, pacientes. Y el que es paciente es perfecto, dice la palabra en Santiago. Pero bueno, ¿qué más vemos? Aquí en el versículo 3 vemos que nuestra esperanza está anclada en la resurrección de Jesucristo. Entendamos esto. El cristianismo no es nada sin la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no resucitó, no sirve para nada. Pero la realidad es que Jesucristo resucitó. ¿Tú quieres destruir el cristianismo? Produce los huesos de Jesucristo y se acaba todo. Pero ¿sabes qué? Búscalos, o no, mejor dicho, no pierdas el tiempo porque no los vas a conseguir. Ahí en el versículo 3 dice, nos ha hecho nacer de nuevo
y añado aquí, y tenemos esperanza mediante la resurrección de Jesucristo. Mediante la resurrección de Jesucristo. Y mira, nuestra vida espiritual está atada a la vida de Jesucristo. En Juan 14, 19, el Señor dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. La razón por la cual ustedes van a vivir espiritualmente es porque yo vivo. ¿No? Si Jesucristo no resucitó, entonces no hay esperanza de vida eterna. Y este es el argumento de Pablo en 1 Corintios 15. ¿No se acuerdan en 1 Corintios 15, 14, donde dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes? Si ustedes tienen fe en Jesucristo, pero Jesucristo no resucitó, dice que su fe no sirve para nada, dice Pablo ahí en 1 Corintios 15. El versículo 17 dice, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. ¿Por qué? Bueno, porque es que Jesucristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, para cancelar la deuda con Dios Padre de todos nuestros pecados. Pero ¿cómo sabemos que verdaderamente Jesucristo no era un farsante? ¿Cómo sabemos que verdaderamente Jesucristo es quien dijo que era? ¿Cómo sabemos que verdaderamente Dios recibió el pago del sacrificio de Jesucristo en la cruz como el pago completo por el perdón de los pecados? Porque Dios Padre lo elevó, lo sacó de la tumba. Ese es, como que dice, la resurrección de Jesucristo es el comprobante de que Dios verdaderamente aceptó su sacrificio expiatorio por todos nuestros pecados. Y aleluya, gloria a Dios, que Jesucristo resucitó. Me viene en inglés, He is risen. Él está vivo. Romanos 4:25 dice que Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Es como que el recibo que dice, donde Dios dice, es verdad, este es mi hijo y la deuda ha sido cancelada, lo demuestro en la medida en que lo levanto de la tumba. Sin la resurrección de Jesucristo no podríamos estar seguros de que Dios verdaderamente perdonó todos nuestros pecados. Y por eso es que Pablo dice que todavía estaríamos en nuestros pecados. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios nos ha perdonado? Porque Él lo levantó de entre los muertos. Por eso es que nuestra, como puse ahí, nuestra esperanza está anclada en la resurrección de Jesucristo. ¿Qué más vemos? Mira, en el versículo 4 vemos que tenemos una esperanza viva, y la esperanza viva es de recibir una herencia. La esperanza viva es de recibir una herencia. El versículo 4 dice, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Y pregunto, ¿cuál es la herencia? Pablo habla de la herencia de los santos también en Efesios. Y dice, bueno, ¿cuál es la herencia? Bueno, la herencia es Dios. La herencia es Dios mismo. Aquí Jesucristo no murió en la cruz para llevarnos a Disneylandia. ¿Okay? Jesucristo murió en la cruz para llevarnos a la presencia del Padre. Y como, mira, entendamos esto, en el Nuevo Testamento todos los que creen en Jesucristo son considerados sus sacerdotes. ¿Sabías? Si tú crees en Jesucristo, tú eres un sacerdote. Primera de Pedro, como vamos a ver en un par de semanas, capítulo 2, versículo 9, dice que, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a las tinieblas a su luz admirable. Pero el punto es que ustedes son un real sacerdocio. ¿Y qué es un sacerdote realmente? Un sacerdote no es más que alguien que tiene acceso a Dios y lo representa delante de los que no tienen acceso a Él. Eso es lo que significa ser un sacerdote. Tú y yo somos sacerdotes en la medida en que tú y yo conocemos a Dios y lo representamos delante de los que no lo conocen. Tú estás en esa capacidad ejercitando tu sacerdocio. Y en Ezequiel 44:28, mira lo que le dice el Señor, a los sacerdotes cuando el Señor está repartiendo la tierra de Israel, a las 12 tribus de Israel, bueno, resulta que a los levitas, a los que son sacerdotes, les dice lo siguiente, a los sacerdotes no tendrán ninguna heredad, no les toca nada, pobrecitos, ¿por qué no le dan a plata? ¿Por qué no le dan a su pedazo de tierra? Porque su heredad soy yo, dice el Señor. ¿Salieron perdiendo o salieron ganando? No, obviamente que la heredad Dios es para todos, pero a los levitas, a los sacerdotes, diciendo su heredad soy yo. Ustedes no tendrán ninguna propiedad en Israel, su propiedad soy yo. ¿Por qué? Porque la herencia de los santos es nada menos que Dios mismo. Por eso es que Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al cielo. No, eso no es lo que dice. Y nadie llega al Padre, sino por mí. El punto no es ir a Disneylandia, el cielo no es cielo si Dios no está ahí. La herencia es Dios en tu vida, el que satisface, el que es bueno,
el que sin Él no hay nada bueno, pero con Él lo tienes todo. Bueno, la herencia que tenemos, y como dice aquí Pedro, una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable, y que está reservada en el cielo para nosotros, es Dios mismo, es vida eterna. Acuérdense que vida eterna no es vivir para siempre. Acuerda de Juan 17:3, mismo Señor lo enseñó, que vida eterna es tu capacidad de conocer a Dios, es de gozarte y disfrutar de Él. ¿Ok? ¿Qué más vemos acá? Mira, bueno, en el versículo 5 vemos que la herencia de nuestra salvación se obtiene y se protege mediante la fe. Y en cierta forma este es el último punto de hoy, donde vamos a estar pasando el resto de nuestro tiempo, y vamos a tomar esto con un poquito más de detenimiento. Pero la herencia de nuestra salvación se obtiene y se protege mediante la fe. Versículo 5 dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Mira, ¿cuál es el punto? Estamos en medio de una guerra, ¿no? Y de una guerra espiritual. Nosotros tenemos que estar conscientes de la realidad de dónde estamos. No podemos estar... mi mamá me enseñó en venezolano que guerra avisada no mata soldados, ¿no? Y si lo mata es por descuidado. Pero es cierto. Todos debemos estar al contacto o al tanto de que no estamos en un parque de diversiones. Estamos en el medio de una guerra, ¿no? Y el ser humano que le ha entregado su vida a Dios se hace blanco predilecto del enemigo. ¿Ok? Y estamos en medio de una guerra y de una guerra espiritual. No estamos en Disneylandia para divertirnos y ser entretenidos. Este mundo en que vivimos es un campo de batalla. Efesios 6:11 lo pone de esta manera: pónganse toda la armadura de Dios, ¿se acuerdan? Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Eso no es nada más para los apóstoles o los misioneros, eso es para todo creyente. Para que le puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Entonces, estamos en un campo de batalla donde se libra, y estamos en una guerra, y el campo de batalla donde se libra esta guerra, ¿sabes dónde es? Es en tu mente, es en tu cabeza, en tu mente. El campo de batalla donde se libra esta guerra es tu mente. Y es una guerra que se libra a base de fe. No es con golpes, no es con, con metralletas, ni armas seculares. Esta guerra se libra a punta de fe. ¿Ok? Por eso aquí Pedro, mejor dicho, nos está diciendo, a quienes el poder de Dios protege en esta guerra, los protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Pero, en forma práctica, ¿cómo así? Porque lo que tenemos es la salvación, el hecho de que Jesucristo ha pagado por todos nuestros pecados. Y en la medida en que creemos eso, podemos acercarnos al Dios que odia el pecado. Pero resulta que el Dios que odia el pecado es el único Dios que verdaderamente satisface. Entonces, es de suma importancia, obviamente, que el perdón de los pecados es principal en el cristianismo, obviamente. Pero, digamos que cuando el enemigo nos lanza flechas encendidas de acusaciones, con la intención de separarnos de Dios, de hacernos dudar de su aceptación y de su amor, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? Mira, ¿cómo respondemos cuando el enemigo susurra a nuestros oídos: Dios no puede amarte, mira lo que has hecho? Porque todos nos caemos en pecado. Y cuando te caes en pecado, escuchas la voz del enemigo diciéndote: mira lo que has hecho, Dios no puede amarte. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos? Básicamente tenemos dos armaduras que podemos utilizar. Tenemos la armadura humana o la armadura de Dios. ¿Cuál? Obviamente que la armadura que sabemos usar y que hemos estado acostumbrados toda nuestra vida a utilizar, una y otra vez, es la armadura humana, ¿no? ¿Cuál es esa? La armadura de nuestros logros, de nuestra propia justicia. En términos bíblicos es la armadura de nuestra propia justicia. Mira, Filipenses 3:4 lo pone de esta manera Pablo,
hablando, digamos, de la comparación entre la justicia propia y la justicia de Dios. Una armadura humana y una armadura de Dios. La justicia propia dice, y Pablo estaba aquí diciendo, dice, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidaron al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Pero sigue diciendo en el versículo 7, sin embargo, conocí al Señor y dice, y todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Jesucristo. Como que no sirve para nada, en Cristo lo tengo todo. Dice, es más, versículo 8 dice, de Filipenses 3, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Y fíjate lo que dice en el versículo 9, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Entonces, sin irme muy detalle en la parte, digamos, doctrinal y teológica, el punto es que cuando el enemigo susurra sus acusaciones a ti, en el momento que tú caes en pecado, tenemos dos armaduras que nos podemos poner. La que estamos acostumbrados, es la que siempre hemos utilizado, es la armadura humana de nuestros logros y nuestra propia justicia, de portarnos bien y lo que hemos hecho y apoyarnos en lo que hemos hecho. Pero esa armadura no protege. En última instancia, si optamos por esa armadura, terminamos expuestos a los ataques del enemigo. La armadura que dice Dios que nos pongamos, obviamente, es la armadura de Dios. Y en realidad la armadura de Dios es Jesucristo mismo. La armadura de Dios es Jesucristo mismo, su obra, su nombre. Colosenses 2:13 dice que Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Y vea lo que dice, anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, y así desarmó a los poderes y a las potestades. ¿Los desarmó de qué? De su poder de acusación. Los desarmó de su poder de acusación. Mira, ponte a ver que la armadura de Dios es fe en Jesucristo. A veces, tú sabes, tendemos a ver la armadura de Dios como muchas cosas que tenemos que hacer nosotros. Y ciertamente hay cosas que debemos hacer, pero muchas veces estamos mal informados y nos ponemos a nosotros, como vimos en Gálatas, en la situación del héroe de la historia. Y resulta que en el cristianismo hay un solo héroe, y no eres tú, ni yo. El único héroe del cristianismo es Jesucristo el Señor, y cualquier método de santificación que te ponga a ti en el lugar del héroe tiene que ser cuestionado drásticamente como legalismo. Los componentes de la armadura de Dios, en Efesios 6, del 14 al 17, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, todo habla es de Jesucristo. La forma en la cual somos protegidos en este mundo es mediante la fe. La fe en Jesucristo, obviamente. El cinturón de la verdad, Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Cuando habla que nos pongamos el cinturón de la verdad, Jesucristo es la verdad, pongámonos a Jesucristo. La coraza de justicia, segunda de Corintios 5:29, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él, en Cristo, recibamos ¿qué? La justicia de Dios, completa para nosotros. El calzado con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Bueno, Romanos 5:1 dice que en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe en Jesucristo, tenemos paz con Dios por medio de nuestro... ¿De quién? Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El escudo de la fe, la palabra misma dice en Romanos 10:17 que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, el Evangelio de Cristo. El casco de salvación, Efesios 2:8, nos dice que por gracia ustedes han sido salvados como mediante la fe en Jesucristo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Que el Espíritu de verdad, y en Juan 15:26, cuando Él venga el Consolador, que yo les enviaré de parte de mi Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, dice, Él testificará acerca de mí. En definitiva, ¿qué es la armadura de Dios? Bueno, la armadura de Dios no es algo, sino alguien.
¿Okay? No es algo, sino alguien. La armadura de Dios es Jesucristo mismo. Por eso es que 2 Corintios 1:20 dice que todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Todo lo que Dios le quiere dar al ser humano, todo lo que el ser humano necesita para ser feliz, Dios se lo da en un solo paquete. Y lo digo reverentemente, y el paquete se llama Jesucristo. ¿Qué es lo que necesitas? Misericordia, Jesucristo. ¿Qué es lo que necesitas? Seguridad, Jesucristo. ¿Qué es lo que necesitas? Amor, Jesucristo. ¿Qué es lo que necesitas? Poder, Jesucristo. Toda la provisión de Dios se lo da al ser humano, y ya se lo dio en Jesucristo. La provisión de Dios para los seres humanos es Jesucristo. Por eso es que Pablo en Efesios 6 nos dice que nos revistamos con la armadura de Dios. Y en Romanos 13:14 nos dice, ¿qué es lo que dice Pablo también en Romanos 13:14? Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Que nos revistamos del Señor Jesucristo. Mira, en conclusión, aquí Pedro nos dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos, es la fe en Jesucristo, en la realidad de que en Él estamos perdonados, porque el campo de batalla donde se libra la guerra espiritual es nuestra mente, y es una guerra que se libra y se gana a base de fe. Cuando el enemigo nos lanza las flechas encendidas de acusaciones con la intención de separarnos de Dios, de hacernos dudar de su aceptación y de su amor, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? Mira, cuando el enemigo susurra a nuestros oídos, Dios no puede amarte, mira lo que has hecho. Bueno, mira, eso me recuerda a una ilustración aquí de Martín Lutero, donde se dice que Martín Lutero tuvo un sueño y dice que un día Martín Lutero tuvo este sueño y en este sueño el diablo se le aparecía con pluma y papel y empezaba a escribir la lista de sus pecados a Martín Lutero, ¿no? Y estaba Martín Lutero y el diablo, era un sueño que él tuvo, y el diablo le escribía así y le enseñaba. Y Martín Lutero veía y dice, ¿eso es todo? Y el diablo agarraba el papel y se bajaba y escribía más y se lo enseñaba. Martín Lutero veía y le decía, ¿eso es todo? Y el diablo agarraba, escribía y así seguía hasta que le preguntó, ¿eso es todo? Y el diablo le dijo, sí, eso es todo, es suficiente. Y entonces en ese momento, ¿qué hizo Martín Lutero? Le dijo, ok, ahora agarra la pluma una vez más y escribe esto al final de tu lista, diablo. 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. ¿No? Mira, cuando recibimos la palabra de acusación del enemigo, la respuesta no es pero yo, sino pero Dios. Y eso lo estuvimos viendo hartamente cuando estuvimos estudiando Efesios. No es pero yo, no. Sí, estoy malogrado y la embarré, pero Dios. No, pero yo no siempre lo hago y tú eres peor pero no espero yo. Cuando recibimos las acusaciones del enemigo, no espero yo, buscándolo ponernos la armadura humana, sino sí, pero Dios, la armadura de Dios. El diablo nos enseña nuestros pecados y dice, Dios no puede amarte, pero Dios nos enseña a Jesucristo y dice, eres amado. El diablo nos enseña nuestros pecados y dice, Dios no puede aceptarte así como estás, aléjate de Él, no te acerques, pero Dios nos enseña a Jesucristo y nos dice como en Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Ese es el mensaje de todos los siglos, de que somos amados y que en Cristo tenemos acceso al Padre, no cuando somos perfectos, porque Cristo vino a ser perfecto para que tú y yo no tengamos que serlo. La verdad que Dios quiere que creamos, para que resuenen nuestros corazones por fe. La verdad que tiene la capacidad de abrirnos constantemente la puerta al amor de Dios, es que gracias a Jesucristo, porque es gracias a Jesucristo únicamente, Dios puede decir lo que viene diciendo desde Isaías 43:25, Jeremías 31:33, hasta Hebreos 8:12 y Hebreos 10:17. ¿Y qué es lo que dice? Que bajo la sangre del nuevo pacto, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Eso lo dice Dios. Y lo viene diciendo, y es la verdad que tiene el poder de liberarnos para poder siempre ir a su presencia.
y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. ¿Crees esto? ¿Crees tú verdaderamente que Dios más nunca se va a acordar de tus pecados y maldades? No es que lo olvida, porque Dios, siendo omnisciente, no puede olvidar nada, pero que no lo va... Mira, ¿qué pasó con esto? ¿Y esto? No, Dios no recuerda, no lo trae más nunca a colación. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Mira, el punto es este, y con esto me despido, que somos, esta es la verdad, que somos incondicionalmente amados por el todopoderoso Dios del universo. Es verdad, es verdad, es verdad. Y creer esto es nuestra salvación, la base de todo y para todo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Oh. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda, eres amado, eres amado, eres amado.